Espero que estéis muy preparados porque hoy lo cierto es que el informe va a tener desenlaces sumamente inesperados. Es que las cosas al régimen de Kiev no paran de irle de mal en peor, pero en todo esto hay para él al menos una buena noticia, que por fin va a poder negociar la paz. Os preguntaréis vosotros, ¿qué va? Que al menos todo este asunto parece tener unos culpables muy claros. Así, Vladimir Zelensky recientemente ha comenzado a citar a Joe Biden como uno de los culpables de la guerra en Ucrania, cosa que tiene toda la razón del mundo. Sin embargo, Zelensky, claro, le encuentra una razón aparte, y es que Estados Unidos no ha enviado suficiente ayuda militar a Ucrania, y de hecho aquí deberíamos analizarlo más detenidamente, y seguramente nos toca hacerlo en los próximos informes. Hay por lo menos unos 120 y tantos mil millones de dólares que se han perdido por el camino, porque Zelensky dice que de 200 que tenían que llegar a Ucrania al final llegaron unos 73 y después no se supo nada. Vamos, no me sorprende para nada, esto lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, que en Estados Unidos el establishment o el deep state, como queráis, de repente decidiera elegir a un presidente que no pareciera del todo cuerdo, ¿no? Así, en un momento dado, sí, los asuntos de las alfombras bajas se empiezan a investigar, siempre se podrá decir que quién lo podía saber, que Joe Biden estaba firmando cosas que ni siquiera entendía, vaya por Dios. Pero los segundos culpables a mí personalmente me sorprendieron y mucho. Hemos citado este grupo muy particular en este canal en más de una ocasión y su amplia participación en el conflicto ucraniano, y así Ucrania se lo paga. Esto es como una metáfora que pues sigue a cada vez tanto mayores como también menores dimensiones. Es decir, Ucrania está haciendo con los, ojo, cuidado, mercenarios colombianos exactamente lo mismo que en el fondo Estados Unidos está haciendo con Ucrania, y todo país europeo hará con Ucrania en un futuro, cuando las negociaciones ya estén pues en firme y pues esté claro, ¿no?, que Ucrania no tiene posibilidad ninguna de salir de esta, que básicamente le van a terminar dejando tirada. Y es precisamente a este punto al cual llegamos con un desenlace sorprendente a más no poder, porque resulta que ahora la propaganda ucraniana está cargando duramente contra aquellos mercenarios colombianos que en cantidad de miles fueron para el frente ucraniano a ayudarles a los soldados ucranianos a combatir al ejército ruso. Enseguida lo analizamos, pero antes tengo que daros una noticia que me hace mucha ilusión, y es que este canal de Telegram privado que tengo, donde hacemos analítica internacional exclusiva, pues ya está teniendo forma más o menos definitiva. Ya he decidido que el contenido principal ahí va a ir en forma de vídeos. Ya hay algunas publicaciones, hay mapas, hay de todo, hay audios también, pero sobre todo me voy a centrar en vídeos, así que los que queráis tener un poquito más de Liu Xibaya vais a tener algún que otro par más de vídeos al mes, analizando por un lado y reaccionando también a noticias muy importantes de última actualidad internacional por un lado, y por otro, pues como por ejemplo en el caso de hoy, que ya hay contenido en ese canal, pues tendréis acceso a información, digamos, de primera mano, que en este caso pues está en el frente de Kursk. Y también pues os avanzo, os dejaré el enlace, ¿no?, para poder suscribiros a este canal los que queráis hacerlo, en un comentario fijado en la descripción de este vídeo. Y os adelanto también a los que me sigáis en Patreon y seáis ¿no?, seáis miembros de este canal de YouTube, que esta semana barra la que viene voy a tratar de ponerlo todo a punto para que podáis acceder a la misma información, y así también pues agradeceros, ¿no?, ese apoyo que me lleváis dando de forma absolutamente desinteresada desde hace muchísimo tiempo. Así que no os preocupéis, que también habrá contenido exclusivo para vosotros. Dicho esto, seguimos con el tema, y es que resulta que, bueno, desde hace algún tiempo los medios ucranianos no han dicho demasiado en cuanto a esos mercenarios a los que antes dentro del ejército ucraniano y los medios cercanos al mismo se les solía elogiar bastante, y ahora nos salen con estas. Esto es
parecido, ¿no?, a lo que Zelensky últimamente ha estado haciendo con Joe Biden, que pues al inicio era el sol que todo lo calentaba y ahora resulta, ¿no?, que toda la culpa del conflicto la va a tener él mismo. Pues bien, resulta que los combates ya sabemos que en estos últimos meses se han ido intensificando y las posiciones de la Federación de Rusia, que pues en mayor profundidad, ¿no?, en qué consisten estos avances, vamos a ir analizando en los próximos informes, pero a grandes rasgos creo que no es ninguna sorpresa para nadie el hecho de que Rusia está avanzando en firme sobre el frente ucraniano y por lo tanto de Ucrania están saliendo, esto no lo digo yo, lo escriben los propios medios ucranianos, los mercenarios colombianos que llegaron allí pues básicamente, ¿no?, para ayudarle al ejército ucraniano en el frente en cuestión. Y aquí es curioso, ¿no?, como al principio están hablando de que pues incluso les dan entrevistas soldados que hacían de instructores de esos grupos de colombianos dentro de una unidad de soldados ucranianos, ¿no?, de 80 personas, 20 eran colombianos, se habla realmente de miles, bueno, ellos citan más bien cientos, como mucho 2000, pero ya os digo yo que había miles y miles de soldados colombianos a los cuales a todo esto, y es algo que hemos intentado desde este canal, entre vosotros y yo, frenar, ¿no?, todo lo posible, se les ha prometido y se les ha pintado un cuadro que simplemente no era real. Se les dijo pues que no estarían tan cerca del frente, que en el frente la cosa tampoco es que estuviera tan caliente, que ellos sobre todo, teniendo en cuenta que ya habían pertenecido al ejército en Colombia, la gran mayoría de ellos pues estarían allí de instructores y realmente ellos siempre han intentado ocupar, sobre todo dentro del ejército ucraniano inicialmente, ¿no?, cuando se podía, se les han intentado dar esas posiciones de no tanto peligro. Sin embargo, la situación muy rápidamente fue cambiando y en la mayoría de los casos, aquellos colombianos, si alguien se está pensando, por favor, reenvíen este vídeo por toda Colombia y bueno, por toda América Latina, que es de donde suelen venir, ¿no?, estos mercenarios, entre otros países, pero sobre todo desde Colombia, que sepan que lo que les están diciendo y lo que les están prometiendo por esos 2.000 o 3.000 dólares realmente es prácticamente la muerte segura. Y claro, cuando los soldados colombianos se han dado cuenta de esto, cuando han llegado a las posiciones y la cosa ya estaba mal, ahí por ejemplo se citan casos de soldados colombianos que llegaron al frente ucraniano en diciembre del 2023 y que querían salir del frente ya en enero del 2024, o sea, ni un mes. Los contratos generalmente suelen ser de 6 meses. Al finalizar los contratos, ahora los colombianos que vinieron, ¿no?, a combatir en Ucrania, que el propio soldado ucraniano que habla del tema dice que piensa que lo han hecho por una mezcla de cosas, que por supuesto tenía una simpatía por Ucrania, pero también, ¿no?, estaba ahí el tema monetario, no así, yo esto os lo he citado en este canal en infinidad de ocasiones si habéis tenido con nosotros a Simón, que muchos por cierto me preguntáis por Simón y aprovecho para deciros que está bien, está perfectamente, así que bueno, pues los buenos comentarios que le dejéis son más que bienvenidos y espero que en algún que otro informe pueda aparecer como experto. Bueno, ya veremos en qué formato cuando él tenga un poquito más de tiempo para ello. Eso por un lado, ¿no? Y por otro teníais aquí entrevistas y os había hablado de esos soldados que terminaban formando parte del ejército ruso, que luchaban del lado de la Federación de Rusia mayoritariamente por cuestiones ideológicas o religiosas, pero vamos, por convicciones propias, donde la recompensa monetaria tan solo era ese punto en el cual pues algo definitivamente tenían que comer, ¿no?, como en cualquier otra profesión. Sin embargo, no sucede eso mismo en el lado ucraniano, nunca ha sucedido. Y claro, cuando tú llegas por dinero a un sitio donde se supone que va a haber una cierta cantidad de peligro, puede ser una cosa más o menos pasable si no te das cuenta de repente, ¿no?, de que al final te van a terminar mandando directamente a la primera línea de frente, porque Ucrania ya no tiene reclutas voluntarios, por así decirlo,
y están explotando por todo el país esas oficinas, ¿no? Donde se está reclutando a la gente de forma forzosa. Lo hacen, esos atentados los organizan los propios ucranianos, hartos, ¿no? de esa movilización forzosa constante, de modo que a día de hoy Ucrania a los mercenarios extranjeros les toma básicamente como una especie de vidas compradas, es decir, pues te hemos pagado tanto, lo has podido o no lo has podido, no nos importa enviar a tu país, a tu familia, a partir de ahora vamos a lanzarte al peor agujero que encontremos, sencillamente porque no tenemos gente para que lo tape, entonces vais a tener que ser tú y tu compañero. En el momento en el que esos mercenarios, que repito, no iban por convicciones, porque a una persona que va por convicciones no le importa ir en primera línea y morir si hace falta por algo en lo que cree, pues obviamente una persona que va mayoritariamente por dinero no va a hacer eso porque su vida la valora muchísimo más. Entonces en un momento dado se daban cuenta de la ruina, del agujero, ¿no? en el que les habían metido desde el régimen de Kiev y claro, querían dar media vuelta. Los que aguantaban ese contrato los 6 meses, la gran mayoría lo han terminado rescindiendo ya a día de hoy, ya casi no quedan mercenarios colombianos en Ucrania y repito, lo están diciendo los propios medios ucranianos. Eso por un lado y por otro, los que quedan e intentan salir lo antes posible, antes de finalizar el contrato incluso, y claro, pues está habiendo desertores, está habiendo gente que de cualquier manera intenta, aprovecha, ¿no? la circunstancia de que no les van a poder meter presos en Ucrania porque no son ucranianos, intenta irse para su país y quedarse ahí de forma definitiva. Y en este caso yo creo que la mejor forma de redondear, ¿no? terminar de alguna manera este capítulo, sería citando el caso de este chico de 18 años, que si no me equivoco era de Reino Unido, o sea, un soldado británico, 18 años, un chiquillo, toda la vida por delante. A mí esto me da tremenda pena porque dudo mucho que realmente supiera lo que se fuera a encontrar, ¿no? en el momento en el que llegara al frente ucraniano y que en el frente en cuestión duró tan solo unos minutos. Enseguida, esto lo contó su compañero estadounidense, ellos se vieron, se encontraron prácticamente de frente con 3 drones de la Federación de Rusia. Los drones en cuestión les comenzaron a perseguir y ya está. Así terminó. Ese era su primer combate y su último combate a la vez. Y claro, todos aquellos soldados que, sobre todo, repito, no vienen por convicciones fuertes, sino más bien por una cuestión monetaria, lo cual, bueno, pues ahí sí, personalmente, obvio, me parece bastante reprochable, echan para atrás y de qué manera, dejando aún más perdido y, claro, en aún peores condiciones al ejército ucraniano, que ya de por sí, a día de hoy, no se encuentra, digamos de una forma suave, en una buena situación.